Mi nombre es Mariana Carolina Gómez Sandoval, estudiante de Comunicación Social. Hoy les hablaré sobre la construcción histórica de la ciudadanía. Primero que todo hablaremos de la ciudadanía. Esto nos da a entender qué son los derechos y los deberes que tiene cada individuo en la sociedad en la que vive. Por ende, también es la condición que tienen todos los ciudadanos de desenvolverse en una comunidad ya establecida. El individuo tiene el poder de decidir o de opinar en algo. Esto también lo llamamos democracia. El nacimiento de la ciudadanía tuvo lugar hace unos 2500 en la época de Grecia. En este también se dio el comienzo de la democracia y la filosofía. En Grecia nos hablan de dos modelos. El primero es el modelo ateniense y el segundo el modelo espartano. En el modelo ateniense encontramos la idea del pueblo. También encontramos la participación ciudadana y el sujeto en cuanto a la política. Existían ciertas jerarquías, pero los gobernantes debían responder periódicamente a los ciudadanos. En la asamblea, esta asumió la parte judicial, la parte legislativa y la parte política. En este modelo eran importantes los individuos para el buen funcionamiento de la comunidad. Existía una democracia, una participación y una libre expresión de los ciudadanos. También, el pasar de los tiempos, se dio una igualdad sin importar los privilegios o las clases sociales que existieran. Este se ha constituido prácticamente por los significados que le daban las personas que investigaban estos procesos y que le daban un aporte o un avance al mismo. Las personas que eran consideradas ciudadanas en Atenas eran los hombres mayores de edad y libres. Las personas que no eran consideradas en este lugar eran las mujeres, los extranjeros y los niños. Ahora hablaremos del modelo espartano. Este es completamente diferente al ateniense. En este se rige la ley, el poder y el orden. Este modelo de democracia era una forma de gobierno en la cual las únicas personas que podían participar eran las que poseían de un capital o unas propiedades, por así decirlo. Se veía la opresión en los condenados a la esclavitud. Estos eran castigados de una forma muy dura. Este tenía como finalidad la milicia, el orden y la estabilidad. Estos eran los objetivos de Esparta. También se veía un gran desnivel en cuanto a los privilegiados y los que no podían ser. Ahora hablaremos de Roma. En este también se habla bastante sobre la milicia. El hombre tenía derechos, pero también tenía deberes. Entre esos deberes estaba que su hijo debía servir a la milicia. Este ya estaba constituido en ese tiempo. También había una serie de impuestos. En ese tiempo se empezó a dar la participación y la comunicación para establecer una interacción para el desarrollo en ese tiempo. La opinión del hombre tomó valor para la construcción de ideas, opiniones y críticas. Esto para, digamos, emplear el derecho a la opinión pública. Las personas que eran consideradas ciudadanos en ese momento eran los patricios o los privilegiados. Los que no eran considerados en ese momento eran las mujeres, los extranjeros, los niños y los esclavos. Con el paso del tiempo, empezando del siglo XVIII, los negros se van incorporando a la sociedad. Las mujeres van adquiriendo una igualdad de condiciones a los hombres, esto gracias a la modernidad. La democracia se estableció sistemáticamente en el siglo XX. En esta se dieron tres tipos de derechos reconocidos por el Estado: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales y económicos. Se puede concluir hoy en día el gran cambio o avance que han tenido los ciudadanos en cuanto a la participación y también los derechos sin exclusión alguna. La libre expresión que se da para el buen funcionamiento y avance de la ciudadanía.